Muchas veces nos cuestionamos por qué nos pasan ciertas cosas en la vida. Hay ocasiones en las que simplemente no tienen una razón. A veces nos preguntamos por qué a nosotros o por qué es que está pasando esto, pero lo más complicado es entender que eso, cuando está pasando en ese momento, probablemente sea de lo más doloroso o incluso no le ves una salida. El día de hoy tenemos un episodio con la historia de Arturo Valenzuela, un coach, una persona, un ser humano que fue, por cierto, uno de mis primeros coaches y de mis primeras inspiraciones para hacer todo lo que hago hoy en día del desarrollo humano, pero que atravesó una situación que el día de hoy nos compartirá. Pero lo más importante es saber cómo convirtió su vida todo esto que ocurrió. Así que bienvenidos a este episodio de Mentes Inexplicables, el podcast. Antes de iniciar, por favor, ve a suscribirte, compártelo, dale like y, ¿por qué no, deja tus comentarios? Y bienvenidos a este episodio. Y bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Gracias, Ángel. Pues contento por la invitación y agradecido también de estar aquí en tu espacio, y estoy seguro que lo que vamos a platicar hoy va a ser algo positivo para nosotros y para la gente que nos escuche. Totalmente. Ya lo dije ahorita, ¿no? Creo que van a haber muchas personas por ahí. Dejen sus comentarios, por favor. Sé que muchas personas, has tocado la vida de muchas personas. Así es. Sin embargo, hace casi cuánto tiempo pasó esta situación. Fue el 26 de julio del año 2020, a media pandemia. Ok. Viviste una situación fuerte. Sí. Pero antes de eso, para quien no te conoce, preséntate un poco. ¿Quién es Arturo Valenzuela? Bueno, pues ese es mi nombre. Tengo 50 años en este momento y me dedico a muchas cosas, todas alrededor del desarrollo humano. Soy coach, hago música medicina, trabajamos con plantas sagradas, todos los tipos de coaching, muchos tipos de terapia. Y justamente eso es lo que hago, trabajar con la gente y buscar impactar de manera positiva en la vida de las personas que se atreven pues ya a entrar a un entrenamiento mío, a tener una terapia, a tener una ceremonia, incluso una caminata en el bosque, pero todo va enfocado justamente a eso, a impactar en la vida de las personas. Claro, buenísimo. Y ahora sí podemos ir entrando un poquito más en esto, que es, Sí, esto ocurre en el 2020 a media pandemia, pero vamos a irnos un poquito antes. ¿Qué estaba sí. pasando en la vida de Arturo? ¿Cómo era la vida de Arturo? Porque creo que ahorita me diste un cue, ¿no? Una clave de una pregunta que te hicieron muchas personas, pero esa la voy a dejar para más adelante. Ok, Sin embargo, es cómo una persona que se dedicándose a esto y que aparentemente, ¿no? Estando, no sé, a veces esta cuestión del coaching se vuelve como un rollo de... A veces las personas pensamos no es un ser humano normal, ¿no? Que no le van a pasar ciertas cosas, pero a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo tú estás triste? ¿Sabes cómo funciona la mente? ¿Cómo tú te puedes...? Nada más sé cómo funciona, más eso no me exime, soy un ser humano, ¿no? En lo que a mí concierne de la programación. En tu caso, ¿cómo fue? claro, porque si no sería como que los doctores tienen prohibido enfermarse, Exactamente. pues son doctores. Pues yo estaba muy contento con mi familia, con mucho trabajo, la agenda llena de antes de que empezara la pandemia, año y medio más allá, yo tenía lleno. Entonces estaba muy contento, tenía trabajo, tenía mi familia y para mí eso es suficiente para vivir la vida. Estaba contento. Cuando llega la pandemia, dado mi trabajo que generalmente es grupal y en masas, pues me quedo sin trabajo. Y en un principio dije, qué padre, tengo vacaciones, ¿no? Un ratito. Cuando Ujú, ya vi cómo venían las cosas y que no iban a ser 3 semanas, como todo el mundo lo pensamos en un principio en la ujú. pandemia, pues hubo que empezar a tomar acciones. Una de esas acciones fue importante. Dijimos, vamos a poner tantito en pausa el seguro de gastos médicos. ¿Ok? Ok. Tantito, porque había otras cosas básicas que cubrir en ese momento. Y al mismo tiempo empecé a generar ideas de ahora qué voy a hacer, no sé cuánto tiempo va a durar esto, y hay que hacer algo para poder lograr el sustento familiar. Y entonces empecé a probar varias cosas como ancladas a hobbies que yo he tenido, desde carpintería, desde cocinar, empecé a probar varias cosas, pero nada me dejaba ni satisfecho a mí, ni me daba lo que yo requería para cubrir mis gastos en ese momento. Y entonces tuve una idea que me fue muy bien, donde generé un montón de sesiones personales de coaching. Estábamos en pandemia, estábamos encerrados y entonces empecé a trabajar con un montón de gente del país y también de fuera de la República con sesiones personales de coaching. Todo
en línea. Ok. Y me empezó a ir muy bien. Y entonces me la pasaba yo en mi casa, ya sabes, con camisa y abajo el short, Y trabajando con un calcetines y montón de chanclas. gente, ajá, y con mis hijos jugando a un lado. Y entonces, pues la verdad, yo estaba muy contento con esta situación. En dado momento me habla mi mamá y me dice, oye, ¿qué onda? Vamos a escondernos de la pandemia a Cuernavaca, de una casa familiar que había en ese momento. Órale. Me dice, le decimos a tu hermana, a tus sobrinos, todos vámonos. Me llevó a mis niños y nos fuimos, creo que 2 semanas a Cuernavaca en ese momento. Pero allá yo empecé a sentir cosas raras. Yo me había asustado cuando me quedo sin trabajo. Ujú. Entonces me lleno de sesiones, pero así me lleno de sesiones personales. Todos los días impartía yo de 8 a 10 sesiones, todos los Sí, días, de muchísimas. lunes a sábado. Y entonces dije, sí voy, sí nos divertimos y todo, pero yo voy a trabajar, no voy a soltar mis sesiones. Y entonces estábamos en Cuernavaca, para los que no son de aquí, de México, Cuernavaca es un lugar muy cercano a Ciudad de México, con un clima muy bonito, caluroso, la ciudad de la eterna primavera. Y entonces, ya estando allá en Cuernavaca, yo empiezo a notar algo raro en mí, un mal olor. Y Ok. yo nunca he olido mal, o sea, yo normalmente puedo estar un día sin ponerme siquiera el desodorante y la verdad es que no huelo mal y yo olía mal. Primero empecé a justificar. Dije, no, seguramente es el calor, estoy Ujú. en Cuernavaca de ser eso, pero había estado en esa situación de estar en esa casa y en ese clima 10,000 veces y nunca lo había notado. Y empecé a preguntar a todos, oye, ¿no sientes que huelo mal? Y la respuesta, no, estás loco. Un síntoma. Siguiente síntoma, la sed. Empecé a tener una sed cada vez más grande. Creo que como seres humanos, si hacemos bien, nos tomamos 2 litros, 2,5 litros de agua. Se supone, ¿no? Se supone. Y en ese momento yo ya me estaba tomando alrededor de 4 o 5 litros de agua. Tenía mucha sed, ¿ok? Ujú. Quién sabe, estoy en Cuernavaca, hace mucho calor, seguramente es eso. Pero iba subiendo la ingesta de líquidos cada vez más. Cuando salimos de Cuernavaca, después de esas semanas, yo sentí esa sensación del mal olor, pero también ya me estaba tomando alrededor de 8 litros de agua por día. Entre agua, el refresquito, lo que tú quieras, ¿ok? De líquidos. Incluso ese día, cuando ya regresamos a casa, todavía en el trayecto yo me tomé 3 litros de agua en el camino. Entonces sí estaba raro. En mi familia siempre ha existido una creencia que cuando vas a un lugar de calor y regresas a tu casa, entonces como que te traes el calor. Y si vas a un lugar de frío, te traes el frío. Ok. Entonces regresamos a casa y yo sentí eso del olor y también la sed. Dije, seguramente se me va a quitar en 1 o 2 días. Me traje el calor, me traje la sed, pero no se me quitaba. Sí, el mal olor se quitó, pero la sed seguía incrementando. Entonces llegó el momento donde ya me estaba tomando 10 litros de líquidos al día. Incluso en algún momento me asusto y me pongo a investigar esta onda que yo no conocía en ese momento, pero que sabía de su existencia, de la posibilidad de intoxicarse con agua. Ok. Entonces ya luego vi que hay que tomarse 100 litros de agua para eso. Dije, bueno, no, no es eso, pero sí está raro. Sí, y en ese momento yo todavía vivía en familia. El día de hoy ya estoy separado. Entonces le Ok. decía a la mamá de mis hijos, le decía es que no tengo y me insistía mucho en que fuera al doctor. Pero yo con el trabajo que tenía y con el susto que venía arrastrando, más aparte el machito de yo puedo y no pasa nada, dije, no, luego voy a trabajar, hay que aprovechar la oportunidad. Como a los 3, 4 días regresando de Cuernavaca, recuerdo perfecto, era un día jueves, yo estaba en mis sesiones y normalmente era empezar muy temprano, desde las 7 de la mañana, a atender a mis clientes. Llegaba el momento de la comida, comía y después de comer continuaba como hasta las 8 de la noche con mis sesiones. Sí, ese era el trajín, el trip que traía día con día. Ese día, después de comer, imparto una sesión y luego me sentí muy cansado, muy, muy cansado. Ya no pude más. Le pedí a mi asistente que me cancelara todas mis citas, y me dormí toda la tarde. Desperté, medio cené algo y me volví a dormir toda la noche. El viernes en la mañana me cancelan una sesión, dije, me da tiempo de ir al doctor. Entonces trabajo un poco, luego me doy la escapada, voy al doctor, me revisa la doctora y me dice, pues yo te siento bien, si está raro lo del agua, creo que me equivoqué de doctor porque ahora con lo que sé Ujú. de todo lo que he pasado, debió de haber identificado ahí pues cómo estaba yo.
Entonces, esos síntomas que yo venía teniendo, pues son muy claros de hacia dónde iban, ahorita lo explico, pero en Ujú. ese momento yo no lo sabía y esta doctora no los identificó, me mandó a hacer estudios. Entonces me acuerdo perfecto que salgo del consultorio con la orden de los estudios en la mano y digo, ¿qué hago? ¿Me voy a hacer los estudios? Dije, no, me voy a trabajar, no quiero perder esas sesiones. No me los quise hacer, te digo, de machito, de necio, de no pasa nada. Y entonces regreso a casa, como, me aviento otra sesión y ya no pude más. De cansancio, yo creo. Cansancio, de falta de energía, más que cansancio, de decir ya no puedo, ya no traigo energía, cancelo igual todas las sesiones de en la tarde y entonces me duermo toda la tarde, no desperté a cenar, no desperté a cenar eh, y dormí toda la noche, otra vez de corrido. El sábado despierto entero, entero, como si nada de eso hubiera pasado, me sentía súper fuerte. Eso sí, la sed nunca se quitaba, al contrario, incrementaba. No había algo que me quitara la sed. Era una sesión, una sensación desesperante, frustrante, de impotencia, de enojo. Y sí me costaba mucho trabajo estar hablando con la gente y impartiéndole su sesión al tiempo de que yo estaba sintiendo todo esto y que sentía como mi energía se iba consumiendo. Pero el sábado yo despierto entero. Incluso le dije a la mamá de mis hijos, ya ves, solamente me hacía falta descansar, estaba yo muy cansado. Ujú. Así que a trabajar, me preparo mi café, comienzo mi primera sesión de 7 a 8, me aviento la segunda de 8 a 9, todo esto en línea. Y cuando acabo mi sesión de las 9, se me vuelve a acabar la gasolina. Cancelo todo el trabajo de ese día y me vuelvo a dormir. Y no desperté en todo el día. En la noche desperté a tomar agua, ni siquiera a comer, y me volví a dormir. Ok. El domingo despierto asustado. No trabajaba en domingo, despierto muy asustado. Dije, no, me voy a ir a hacer los análisis. Voy, me hago los análisis, pero entré al laboratorio, Ángel, ya arrastrando los pies. Ya no podía, me sentía muy cansado. Ese día mi plan era voy, me hago los estudios, regreso a la casa y me duermo todo el día y empecé con un antojo de jugo de naranja y debía de pasar a dejarle unas cosas a casa de mi mamá. Entonces fui primero a casa de mi mamá y pues las mamás saben, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? Le dije, no sé, fíjate que sigo con lo de la sed porque ya le había contado, me siento cansado, pero ya no me digas nada. Ya fui al doctor, ya me Ujú. fui a hacer los análisis. Nada más quiero ir por mi jugo de naranja que tengo la sed y tengo mucho antojo y me voy a estar descansando todo el día en la casa. Ok, bye, pues cuídate, sí te veo raro. Llego a la casa, muy cansado, abro el jugo de naranja, lo sirvo para todos, le doy un trago a mi jugo, suena mi teléfono, era mi mamá. Dice, no te tomes el jugo, probablemente sea el azúcar. Tengo una tía que es diabética, que platicaron en ese momento y le dijo, está así, le dijo, es el azúcar. Ok. Vamos para allá, medírsela, me dice, no te tomes el jugo, espérate, vamos para allá. Cuelgo el teléfono, ya no me pude parar del sillón, ya no pude, de falta de energía. No sentía cansancio. Hoy te lo puedo decir que lo que yo sentí en ese momento es que la vida se me estaba yendo. Yo no sabía, pero en ese momento ya me estaba muriendo. Ya me estaba muriendo. Y a mi tía, llega mi mamá, me revisan y me miden el azúcar. No sé si sepas de niveles de azúcar, pero un ser humano para que esté en condiciones óptimas, hablando de sus niveles de glucosa en la sangre, debe de estar mínimo en 70 unidades de glucosa en la sangre, máximo 110. Pasando esos niveles se puede empezar a poner peligroso. 110. Ok. Me miden el azúcar, 845 unidades de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre. O sea, arriba de 110 ya no era bueno y tú la tienes en 800. Sí, me quedaban minutos de No vida. inventes. Minutos de vida. Le habla a mi mamá, un amigo de la familia que es médico, y le dice, ¿sabes qué? Tráetelo para acá. No, que una ambulancia. Si pides una ambulancia, se te va a morir esperando la ambulancia. Vente para acá. Me suben como pudieron a un carro, me llevan al hospital, me acuerdo del trayecto, cómo íbamos, pero como rateros circulando en en la sociedad. Tú ibas consciente, pero muy, pero Iba ya. consciente, pero desguanzado en Ok. el asiento trasero. Nada más pedí la ventana abierta para que me diera el airecito, porque yo ya no podía ni abrirla.
Ya no podía nada, se habló al hospital, me estaban esperando. Cuando llego al hospital, luego salen. No me pude bajar del carro, me suben a una silla de ruedas, me meten a urgencias y ya sabrás, en ese momento me veo en una salita blanca, rodeado de gente haciendo muchas cosas, un doctor preguntándome cosas aquí, me arrancan, me rompen toda la ropa, me empiezan a conectar mil cosas, me pueden a poner mis agujas, 1000 agujas, se me acerca este doctor y me dice, ¿confías en mí? Y le digo, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué me quedaba? En Sí. ese momento le dije, pues sí, claro que confío en ti. Y en ese momento todo se vuelve negro y como una raya en medio así. No sé cuánto tiempo pasó. No sé cuánto tiempo pasó. Tengo una experiencia muy extraña porque yo en ese momento, ahora lo sé, caigo en un estado de coma comúnmente llamado diabético. Ujú. ¿Sí? El diagnóstico fue cetoacidosis diabética severa. O sea, mi sangre, por el alto nivel de glucosa que ya tenía, se había vuelto acetona y me estaba matando. Mi propia No sangre, mi inventes. propio azúcar, mi cuerpo se estaba matando a sí mismo. Yo me entero hasta después. Ujú. Yo después de que todo se vuelve negro y veo esta línea, no sé cuánto tiempo pasa, pero de pronto, y hago comillas, como que despierto y me encuentro un día normal, de día, calculo 11 de la mañana o algo así, amarrado en una camilla y me van llevando dos enfermeros por las calles de Tacubaya, aquí en Ciudad de México. Ajá, se empieza a poner todo muy extraño. Me empiezan a llevar estos dos camilleros, yo amarrado con mi batita de hospital, y lo único que traía puesto, pero bien amarrado. Me llevaban ellos dos, un doctor caminando con su cubrebocas, que yo no le podía ver la cara, eh, y mi hermana caminando con él, platicando, y En que la sí, calle. que la operación en la calle. Básicamente te lo puedo decir, cruzando el semáforo que está en Viaducto y Revolución. Ahí me llevaban, ¿no? Una zona que yo ni siquiera frecuento mucho de la ciudad, ni tengo arraigo con ella ni Ujú. nada. Simplemente. Y no solo eso, yo iba en la sapiencia y en el conocimiento de este doctor me quiere matar. ¿De dónde lo saqué? No sé, pero yo sabía que me querían matar y que si me llevaban a operar, sus verdaderas intenciones era acabar con mi vida y obvio yo no quería. Algo muy curioso, que en toda esta aventura, ahora entiendo que fue una lucha y también me han preguntado mucho, oye, pero fue por tus hijos. Apenas me acordé de mis hijos en todo este delirio que viví, Sí, porque estabas en sí, supervivencia tú. yo en total supervivencia, me fui 10 días en estado de coma, 9 días, pero mi experiencia, te comentaba, dados mis recuerdos, la enseñanza y lo que viví, es como si me hubiera ido un año. Wow. Entonces yo despierto ahí sabiendo que me quieren matar y me dolía mucho ver a mi hermana con él, Ujú. porque según yo y mi mente en ese momento, ella debía de saber qué es lo que estaba pasando y debía de rescatarme, no ayudarme a que me llevaran al matadero. Ujú. Y entonces yo peleaba por desamarrarme, pero los camilleros no me dejaban. Ahí despertó toda mi mente estratégica y toda mi historia de vida y todas mis experiencias para poder sobrevivir. Me bajaron así como por una rampa de esas que tienen rayitas largas, que es como si fueran de esos vibradores para los Ujú. carros. Sí, sí, sí. Me bajan por la rampa, recuerdo cómo iba rebotando todo esto y entramos a un estacionamiento muy largo de piso de cemento y al final un elevador muy largo. Y ahí iban platicando. Yo ahí decidí dejar de pelear de la manera en la que no venía haciendo y empezarlo a hacer más suavemente, porque también pensé, bueno, me logro desamarrar y qué. Son 4 contra mí, incluida mi hermana. Wow. No. Y entonces lo hice como de manera muy discreta y me logro desamarrar. Llegamos al elevador y yo dije, si no lo hago aquí, voy a morir. Voy a morir. En dado momento, suelto los amarres, pego un brinco y todo el camino por el que veníamos con la camilla empiezo a correr. Descalzo, solo con una bata de hospital puesta, con los enfermeros atrás de mí. No sé si también el doctor y mi hermana, porque ni volteé. Porque si volteaba, me agarraban y me podían matar. Era lo que quería el doctor. Ujú.
Y corro, salgo de este estacionamiento, llego como en las inmediaciones del metro Tacubaya, ya sabes, entre los puestos y demás. Sí. Imagínate que tú estés ahí a lo mejor comiéndote un taco, simplemente pasando, y que pasa un cuate todo loco con una bata de hospital corriendo junto a ti, perseguido por unos enfermeros. No, empiezo a escuchar como la rechifla de la gente y me empiezan a aventar un montón de cosas, ¿sí? Y a gritar de cosas. Yo ni volteaba. Yo corría, hasta que logro esconderme atrás como una jardinera llena de basura y de porquería y me escondo. Cuando me aseguro de que ya nadie me está siguiendo, veo que ahí cerca hay una entrada, una coladera, y era mi única salida. Y entonces me meto a esta coladera y ya te imaginarás cómo estaba abajo. Suciedad, lodo viejo, todo tipo de desperdicio humano, mucha basura y una montaña de ropa de indigente. Bueno, no sé cuánto duró esa persecución, pero yo me sentí muy cansado en ese momento y me quedo dormido encima de esa pila de ropa. Igual no sé cuánto tiempo estuve ahí dormido, pero cuando despierto digo, ¿qué voy a hacer? No traigo más que una bata y dije, pues ni modo, es lo que hay, porque si me encuentran, van a acabar conmigo. Entonces, se me ocurre que el mejor escondite que yo podía tener en ese momento, porque no me pensaba quedar ahí metido, era ponerme esa ropa y volverme un indigente. Me pongo esa ropa donde voy reflexionando también. Toda esta historia, tú sabes que ya hay un libro que va a ser publicado muy pronto, la Sí. platico ahí, porque está plasmada toda mi reflexión personal en este libro con la esperanza tal cual de que quien se atreva a leerlo se dé cuenta de cosas, ¿no? De cómo está viviendo su vida. Claro. Porque yo me veo parado ahí enfrente de toda esta ropa sucia y vieja y me doy cuenta ahí que yo nunca había valorado ni mi ropa, ni mis trajes y que ahora era lo que me había puesto la vida, ¿sí? Para darme cuenta de esto y pues que era lo que había y que era lo que yo requería tomar. Y me pongo esta ropa convirtiéndome tal cual en un indigente. Ya sabrás cómo estaba esa ropa y cómo me sentía yo, pero era lo que había. Con eso salgo a la calle ¿y qué me quedaba en ese momento? Según mi mente me querían matar, Ujú. según mi mente me seguían buscando y yo debía de salvarme y de esconderme. No me quedó más que la vagancia. No me quedó más que la vagancia y me puse a caminar en las calles, a buscar qué comer. Me corrieron de muchos lados y también ahí la reflexión de cuántas veces, porque no voy a decir andamos, cuántas veces anduve yo en la calle y que se me acerca alguien a pedirme un peso, a pedirme un taco, a pedirme lo que fuera y ni siquiera lo volteé a ver. Bueno, ahora yo viví todo eso, como la gente no me escuchaba, no me volteaba a ver, cómo me rechazaban de todos lados, me convertí en un fantasma, pero en un fantasma sucio, de esos que nadie quiere cerca. Y pues eso fue lo que hice, dedicarme a la vagancia, donde conozco a un señor, Juan José, se llama, un indigente experto, por decirlo así, que Ok. llevaba mucho tiempo en la calle, que se convierte durante todo este viaje, que ahora sé que fueron mis delirios, Wow. ¿sí? Porque ese Pero es día impresionante la lucidez que tienes de un delirio. recuerdo todo a la perfección. Fue el Wow. mayor regalo que me dio esta experiencia, recordar todos esos delirios y esas experiencias con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Y ya tiempo después me dieron ganas de escribir y demás, pero siempre tuve la historia bien clavada en la cabeza y todo lo que había vivido. Recuerdo, Ángel, el sabor de la comida que comía en esos momentos, de que otro personaje de la historia que se llama Marco, que era un taquero que a veces me regalaba tacos. Y nuevos, nuevecitos, limpiecitos, me daba mis tacos, pero su ayudante le decía a Marco, a su ayudante, dale algo de tomar y me daba los refrescos que dejaban los clientes a la mitad. Era lo que yo tomaba y era lo que tenía y había que aceptarlo y había que enfrentarlo. También digo, ahí con la reflexión no voy a decir, "Ota, ¿cuántas veces he desperdiciado comida? Sí, hoy me arrastro en la calle para poder conseguirla porque todas las noches salía yo con Juan José
a rascar en la basura. A rascar en la basura, decir, a ver qué encontramos de cosas, pero también a ver qué encontramos de comer. Una lechuga vieja, un paquete donde alguien tiró la comida que ya no quería, Ujú. pero en la basura. Para mí esto fue muy duro. Tú conoces mi historia, me ha ido bien en la vida. Tú sabes toda la gente que yo he podido impactar en la vida. Y después de eso, dale la vuelta a la página y ponte a rascar en la basura. Creo que vale la pena impresionante. Impresionante. Creo que vale la pena para las personas que te conocimos de antes, quizá lo comprenden, pero para quien no, Arturo siempre era de traje, ¿no? Unos trajazos, impecable, al frente de mucha gente. Buen carro, buena mota, Ajá. buena moto, buena moto, buena moto. Sí, sí, sí. O sea, eh, una vida. Incluso en algún momento yo conocí tu casa cuando eras entrenador, en un residencial. En alguna sí, ocasión fui para dar unas clases de música por ahí. Entonces, Arturo, de hecho, ahorita me hiciste pensar muchísimo en el libro del monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, ¿no? De este abogado sí. pero así era Arturo, o sea, relojes. No me acuerdo porque a mí siempre me gustaba. Entonces, Arturo era esta parte, ¿no? Para quien no de repente estar en este punto, ahí está ¿no? El espejeo. Y podrás decir, bueno, pero era un sueño, era un delirio. Sí lo era, pero era mi realidad en ese momento. Recuerdo muy bien un capítulo, estoy seguro que es del libro de Una realidad aparte de Carlos Castaneda, donde en un viaje con plantas psicotrópicas él percibe que vuela y que anda brincando de copa en los árboles en un espacio natural. Cuando ya regresa de su viaje, de su medicina, y le pregunta a don Juan Matus, a su maestro, le dice, oiga, ¿realmente volé? Y le dice, pues no sé, ¿tú qué piensas? Pues es que sí tengo el recuerdo y tengo la experiencia de que volé, pero no sé si volé. Le dijo, pues tienes los recuerdos. Dice, pero a ver, usted me vio volar. O sea, queriendo Sí, 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 intelectualizar sí. algo que había vivido. Entonces, yo no sé si rasqué en la basura o no, pero el recuerdo, la experiencia y sobre todo la enseñanza, cuento con ello. Sí, porque te juro que a partir de esa experiencia, hoy cada bocado que entra a mi boca, lo disfruto porque me fui llenando de promesas. Ya después, Pero ahí estabas consciente durante todo o sea, tú mismo hablabas contigo, es decir, o sea, tú estabas viviendo toda esa situación. tenía muy clara mi historia de vida, lo que dijiste ahorita que me iba bien y la imagen que tenía, todo eso yo lo tenía muy claro, mi historia de vida. Yo sabía que lo que estaba viviendo eran delirios, pero como que iba y venía en esa conciencia y al mismo tiempo tenía la conciencia de que yo estaba en estado de coma muriéndome en una cama de hospital. Wow. Pero no lo tenía presente todo el tiempo, también era algo que iba y venía. Y que de pronto yo ya estaba muy involucrado en la vida que estaba viviendo y de pronto era así, oye, espérate, tienes hijos. Oye, espérate, te estás muriendo, acuérdate. Y entonces eso me ayudaba como para regresar un poco, pero yo tenía una nueva vida en la calle. O sea, yo voy a decirte lo que hasta el momento, ¿no? Ahí que pongan sus comentarios, que yo hasta el momento me haces pensar justamente acabas de hablar de Carlos Castañeda, que fue no tan buen amiguito de Jacobo Greenberg, pero hablaban de esta parte. Tuvieron un encuentro Así importante. es. Y justamente se habla de esta parte de o sea, de las dimensiones, de que están ocurriendo en diferentes, están pasando. Esa vida donde Arturo fue entrenador, esa parte donde Arturo fue indigente, esa parte donde Arturo quizá ahorita es, no sé, es un sacerdote, no sé en dónde, ¿no? O sea, todas esas dimensiones están ocurriendo al mismo tiempo en el campo cuántico. Y ahora pienso que todo puede ser parte de un plan divino para que yo entendiera cosas. Para mí, esa es una de vamos a hablar del multiverso, ¿no? Así, o sea, para Sí, mí, o sea, yo desde mi punto de vista, que creo que por eso este podcast se llama Mentes Inexplicables, porque aquí tu mente, porque además recordemos que la mente no distingue lo que es real de lo que no es real. Entonces, por eso se conserva la experiencia y claro, la enseñanza. pero además lo tienes asociado, lo tienes con, o sea, es una de las cosas más impactantes que he escuchado, te soy honesto, o sea, de verdad, ¿Sabes qué me ayudó mucho a escribir el libro? claro. Porque ahí pude aclarar toda la experiencia. Fue otro viaje escribir ese libro, porque cuando yo explico
toda la parte que ya te conté de mis síntomas y demás durante el libro, que obvio trae todo detalle y demás y todo lo que quieras. Así que perdóname, así que si quieren saber toda la historia, como digo, ahorita te nos va a contar un poco más, pero si quieren contar, escuchar toda la historia completa, más adelante hacia el final nos dices más o menos qué fechas y demás y dónde lo Pronto, podrán pronto conseguir. sale ese libro. Vale. Eh, Fue muy extraño. Fue algo muy extraño tener todo eso en la cabeza, toda esa confusión. Y entonces, pues sí, la experiencia de que me golpearan los policías en la calle, porque es lo que viven los indigentes, de pelearse con un perro por una bolsa de comida, Ok. con un perro callejero. Escribir el libro me ayuda a sentar toda la experiencia, pero fue muy duro. Fue sumamente duro, porque la conexión fue muy grande. Incluso cuando yo escribo toda esta parte de los síntomas, ya sano, y porque yo salgo del hospital, había perdido 30 kilos, todo mi patrimonio, y ya no sabía caminar. Mi cuerpo ya no sabía caminar. Cuando yo empiezo a escribir el libro, ya estaba sano. Tengo una recaída muy fuerte y voy a dar al hospital otra vez. De conectarme al plasmar todo esto. Y voy de nuevo con esta recaída, otra vez traía de azúcar 480 hasta 650, volví a llegar. Y ahí sí fue ya puro trabajo personal a través de meditaciones y platicar conmigo. Y yo tenía en ese momento un médico que me estaba atendiendo de manera muy cercana, que tiene una especialidad en desarrollo humano, el doctor Carlos, y aparte el doctor Julio, un psicoanalista que estaban trabajando conmigo para poder asentar toda esta experiencia, porque yo me fui a otro mundo todo este tiempo. Y entonces, pues me acostumbro a la calle, como cualquier otro, y Ujú. descubro allí en la calle todo el dolor que yo venía arrastrando de toda la vida. Sí, el coach, muchos años de trabajo, sí, lo que quieras, pero pues es algo que nunca acabamos, ¿no? Lo decimos, en el camino de la conciencia no hay final y no hay vuelta atrás. Ujú. Y entonces, pues empiezo a enfrentar todos mis demonios ahí a través de la calle, pero al mismo tiempo queriendo sobrevivir, al mismo tiempo queriendo salir adelante. Un ímpetu que yo traía incluso en los delirios, hasta conseguí trabajo siendo indigente. Órale. Acabé trabajando para Marco, el taquero. El Oh, taquero. De eso sí me dijo, pero te bañas, pero te consigues ropa. Y wow. entonces Juan José, el indigente que se volvió como mi padrino y como mi amigo, él tenía en un lugar ya del centro de la Ciudad de México, más hacia el centro, no totalmente, que era como una ciudad de indigentes y de adictos. Pero era ahí como una persona a la que todo el mundo respetaba. Entonces ahí sí, en las calles la vivía dura, pero ahí en ese lugar que le llamaban el infierno, y nunca Oh. nadie se metió conmigo porque sabían que yo era protegido de Marco, pero era entrar así como en películas apocalípticas donde iba yo caminando, cruzando el infierno y veía indigentes con sus fogatas en su bote de basura, rascando en la misma basura que había ahí, y al final la casa de Marco, su depa, como le decía, era un cuartito que tenía un colchón bueno, con mucha ropa vieja, aparte de las bolsas que él cargaba siempre, su mesita, su florerito con fruta, un librerito de esos viejos de metal que se usaban años 70 y su baño. Tenía baño, lo cual agradecí enormemente Wow. porque podía hacer ahí mis necesidades y también ahí me pude bañar. Me pude bañar y él, de todos los tesoros que tenía, me regaló ropa, la mejor que tenía para que yo pudiera trabajar. Pero eso fue días después. El periodo en el que yo viví en la indigencia fue como de alrededor 3 meses. 3 meses. Retomando lo que decíamos de Carlos Castaneda, me dices, ¿viviste en la calle? Sí, Claro, sí, porque sentí hambre. claro. Porque Wow. cuando fui golpeado por policías en la calle sentí el dolor, ¿sí? Cuando hacía frío, recuerdo el frío y lo sentí en mi cuerpo. Fue algo real, fue algo vívido. Y pues sí, 3 meses en la calle. 3 meses en la calle, donde el último mes empieza el miedo. Porque un día me dice Marco,
ya sé quién eres. Tú eres el loco de la bata de hospital. Tú No eres el que manches. estabas huyendo. Pero sí me asegura que con él estaba yo seguro. Dice, pero en las calles se oyen muchas cosas y te andan buscando. Y te andan buscando. Ok, pues a cuidarme, ¿no? Incluso Marco, un día de los que llegó a trabajar al puesto de tacos, era un puesto laminero, me dice, pues, ¿qué hiciste? Yo, ¿por qué? Me dice, te andan buscando. Te vinieron a buscar. Imagínate el miedo, porque era para matarme. Sí. No era para que me hicieran algo mal, no era para matarme. Empieza el miedo, empieza la frustración. Yo ya estaba muy contento con mi vida, lo tenía todo. Vivía con Juan José en su depa, tenía un trabajo, ya no tenía hambre, ya no tenía frío. Yo dije, ya se han de haber cansado de buscarme, ¿sí? El doctor B, lo llamo en el libro, para no decir quién es. O sea, sí tenía nombre el doctor. Sí, sí, no lo conozco. Sí, O sea, esos me estaba preguntando. O sea, ¿esos lugares te has dado la tarea de buscar? O sea, ¿los has encontrado? algunos, Wow, no inventes. algunos. Uno de los más importantes lo tengo hasta en mi aplicación de mapas, lo tengo con estrellita porque siento que ahí todavía tengo un pendiente. No inventes. Ajá. Hasta que llego a un punto inevitable. Me encuentran. Hay muchas cosas que viví en la calle, ¿sí? Que ahorita seguramente no tenemos el tiempo para poder contarlas todas. También para eso este libro. Eh, eh, pero llega el momento donde me encuentran. Los enfermeros, que no los describí, eran dos. Muy altos. Yo soy alto. Pero yo los veía a ellos muy altos. Yo mido 1,80, los veía de abajo arriba. Muy altos los veía. Impolutos en su vestimenta y en su apariencia, uno latino y uno mulato, que eran los que andaban atrás de mí. Y un día me atrapan. No puedo correr lo suficientemente rápido, no puedo tener la atención a todo. Me atrapan, me amarran y me meten a una camioneta blanca. Y yo no me dejaba, yo estaba como loco. Y para calmarme, siento un golpe en el pecho que me dio uno de ellos. Un golpe, así un puñetazo, con una fuerza que yo jamás había sentido. O sea, me tiró y me mandó a dormir. Y en retrospectiva, te puedo decir que durante esta experiencia, cuando ya logro platicar con el doctor B, ahí es donde ya empiezo a hacerme cuate de él, ya despierto del coma y todo. Y que me entero que me diagnosticaron durante ese primer día que estuve en estado de coma, 2 veces me diagnostican clínicamente muerto. ¿A qué me refiero con esto? No tiene signos vitales. Se murió. Y en ese momento me revivieron con electroshocks, como en las películas. ¡Pah! Yo creo que ese golpe que sentí de ellos fue el primer electroshock que me dieron. Así lo concluyo. Pero me atrapan y me llevan a un manicomio. Un manicomio que era una casa de esas muy viejas, como las de la zona, porque nunca había otro loco. Yo era como el único loco. Pero aparte me dejan en un espacio de esta casa tan vieja, amarrado en una camilla de pies y manos. Y yo recuerdo muy bien que estaba yo muy molesto porque me amarraron con cinta adhesiva de esa blanca de médicos sobre un reloj al que yo le tengo gran valor, un reloj deportivo, y me pusieron la cinta encima del reloj. Según yo en mis delirios decía, me lo echaron a perder, ahora cómo le voy a quitar todo ese pegamento. Era algo en lo que yo pensaba y que me tenía muy molesto, y me dejan ahí, que era un pasillo que unía así distintas habitaciones lleno de cosas viejas. Lámparas, teléfonos, muebles, cosas antiguas ahí metidas, una luz muy tenue arriba de mí, abrazado, podía ver el pasillo que estaba hacia enfrente, si me torcía veía el pasillo hacia atrás, todas las cosas viejas y nada más. No había ruidos, no había nadie caminando cerca, nadie que me diera agua porque conservaba la sed. Incluso en esos delirios, siendo indigente y en esa igual. todo el tiempo conservé la sed. Todavía de cuando logro, evidentemente no me morí, cuando logro despertar del coma, todavía la conservé 2, 3 días más.
esa sed. Era como, en esos momentos, era como si me hubiera echado un puñado de arena en la boca. Así lo sentía. Y se sentían incluso como granulitos en mi saliva. Y, y me amarran, yo muerto de la sed. Y dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y sabes qué pasó? Nada, nada. Fueron semanas de estar amarrado a una camilla con mi percepción del tiempo de esa forma, de que pasaban 24 horas cada día sin que pasara nada. Todo lo que podía hacer era entrar a mi espíritu y entrar a mi mente. Era lo único que podía hacer. Y claro, querer desamarrarme, pelear por desamarrarme. En algún momento lo logro. Logro desamarrarme, logro romper las ataduras. Cuando me incorporo en la camilla para desamarrarme los pies y salir corriendo, veo a otro de los enfermeros corriendo hacia mí a una velocidad impresionante y ¡pum! Me da otro golpe en el pecho. La segunda vez que me morí. Así lo concluyó, la segunda vez que me revivieron. Y me vuelven a amarrar y ahí me quedo todo ese tiempo. Y yo les preguntaba cosas y no me decían nada, nada. Nunca escuché la voz de estos dos hombres. Nunca. Ellos callados, en los suyos, siempre pulcros, siempre haciendo lo que debían de hacer. Ahí, estando en el manicomio, sintiendo que realmente me estaba volviendo loco. ¿Sabes lo que es estar contigo mismo, sin pausa, día tras día, tras día, tras día? No hay distracción, no hay evasión, es yo conmigo, todo el tiempo. Me dije de lo que quieras. Sentí todo. Todos los dolores que yo había venido guardando en mi vida, ahí salieron. Ahí salieron. Fue muy duro. Hasta que un día vi pasar una enfermera, gordita, cara bonita, vestida de rosa. Ella se convirtió en alguien muy importante, se llama Celeste. Voy a adelantarme mucho en la historia. Cuando yo despierto y veo a las enfermeras, cómo me cuidaban, a los enfermeros, doctoras, doctores, y pregunto, tráiganme a Celeste, tengo todo que agradecerle. No existió. Fue algo que mi mente creó también para salvarme. ¿Sí? Ese personaje de Celeste, que ella llegaba a verme, hablábamos poco, pero me preguntaba algunas cosas, pero lo más importante, muy a escondidas, no sé de quién, pero muy a escondidas ella me daba agua. Me daba muy poquita, a lo mejor una jeringa de esas de farmacia a la semana. Me daba de agua y obvio en todo ese tiempo no consumía alimento, pero no sentía hambre, sed sí, todo el tiempo. Y así me la viví todo ese tiempo en ese manicomio, calculo otros 3 o 4 meses, ahí amarrado en la camilla, donde mi mayor ilusión se convierte Celeste, la ilusión de poder platicar con ella, con alguien, de escuchar, de preguntarle qué estaba pasando y también para que me diera agua, ¿sí? De vez en cuando veía a mis hijos o escuchaba a mis hijos o sentía que me decían algo, escuchaba de pronto a la mamá de los niños y sabía que mi mamá y mi hermana de alguna manera me andaban cuidando, ¿sí? Y así me la aventé hasta que en dado momento llegan los dos enfermeros, me desamarran, me ponen una silla de rueda, me tapan mis piernitas. Ahí es donde yo me di cuenta que ya no podía caminar. Yo ya no podía caminar. Durante la estancia en el hospital, estos 9 días, para mi cuerpo fue muy duro porque ya no sabía caminar, había bajado 30 kilos. Aparte, tenía un catéter directo al corazón, otro a las venas principales, 1000 chupones, algo que me medía la oxigenación, también me medía la presión, tenía el monitor, pues estaba en terapia intensiva, en coma, y el respirador, ¿no? Un tubo metido hasta acá que respirara por mí porque mi cuerpo ya no podía respirar, ¿no? Eso es estar en coma. Y me agarran, me llevan a la silla de ruedas, les pregunto 1000 cosas, que a dónde me van a llevar, que no sé qué. Nunca me contestaron nada. Y me llevan por unos pasillos saliendo de
de este manicomio, o así le llamé yo, porque nunca supe siquiera si era un manicomio, y me llevan a un consultorio de un hospital no bonito, pero tampoco feo. Ujú. Como un hospital de estos del Seguro Social o del ISSSTE, pero bien conservado, limpio, bien y todo. Y me dejan ahí en ese consultorio, donde yo lo veo muy extraño, un consultorio tal cual, que se veía que ahí trabajaba un doctor, pero también tenía cosas muy raras, como de brujería, Ok. ¿sí? Tiempo después es donde llega una doctora. Ay, no sabes qué cosa, gracias, no sabes qué cosa tan tremenda, la doctora. Era una mujer, chaparrita, muy morena, y costeña, Mm. pero era una bruja, con su batita de doctor, muy limpia, muy pelada, y llegan con ella dos enfermeros también, pero nada que ver con los otros. Estos eran muy chaparritos, muy morenos, también costeños y sumamente amanerados y tremendamente violentos. Jo, órale. Tremendamente violentos. Lo primero que hacen cuando entran ahí al consultorio me golpean. Y me empiezan a decir de cosas. Yo, pero ¿qué pasa? Y la doctora me dice, esto va a ser muy fácil. Yo sé que tú lo que quieres es tu teléfono celular. Yo le dije, sí, porque en el consultorio quedaba abierta una rendijita chiquita por la que yo podía ver a mi mamá y a mi hermana pasando con unos papeles que sabía que eran de hospital, así como abrazándolos, corriendo como muy asustadas, como muy tristes, como haciendo trámites, moviéndose, y yo no les podía gritar. Yo ya no tenía fuerzas ahí. Mis fuerzas habían disminuido en el manicomio. Yo ya no tenía fuerzas, no podía caminar, no me podía levantar. Después sí pude caminar en los delirios, pero me doy cuenta que ahí fue donde mi cuerpo bloqueó esa parte y dijo, ya no quiero caminar, ya me cansé. Y me dejó sin caminar. Y entonces me dice la doctora bruja esta, me dice, yo eso lo que quieres es tu celular, ¿verdad? Para hablarle a tu mamá y a tu hermana. Yo sí, quiero decirles que pues, de alguna manera estoy bien. Me dijo, sí. Y agarra mi celular, el que yo usaba en ese tiempo, con la funda que yo traía ese día que caí en el hospital y todo, y me lo pone así enfrente de mí, en el escritorio. Tenía otros celulares ahí apilados en su escritorio. Celulares, muchos. Me dice, aquí está tu celular. Entonces yo voy a tomarlo y me dice, pero espera, no es gratis. Aquí está tu teléfono, pero yo quiero algo a cambio. Dije, ¿qué quieres? Me dice, tu corazón. ¿Para qué quieres mi corazón? Me dice, yo quiero tu corazón y te doy tu celular a cambio de tu corazón. Ya lo iba a agarrar, Ángel. Y dije, no, ¿cómo te voy a dar mi corazón? De alguna manera entendía yo que si lo agarraba era mi muerte. Joder. Inventes. No lo tenía consciente en ese momento. Ujú. También hubo mucha retrospectiva en todo lo que hoy te puedo contar así. Dije, quiere mi corazón porque esta es la muerte. Y hay algo que a mí me da mucha risa de lo que escribí en el libro, que en dado momento escribo ahí en esta parte de la bruja y todo. Dije, nunca me hubiera imaginado que la muerte era costeña. Jamás, Sí. jamás lo hubiera pensado. Pero total que no quise. No quise. Y se fueron golpeándome, insultándome y me dejaban ahí. Y yo veía lo que tenía en su escritorio, unas figurillas y cosas, todo como de brujería y sus expedientes y los celulares. Decía, pues ¿cuántos somos? Porque decía, si está haciendo esto conmigo, lo está haciendo Claro. o lo ha hecho con otras personas, Y hay quien ¿no? probablemente se ha aceptado el celular. Y regresaba de vez en cuando y sacaba su celular de la bolsa, mi celular de su bolsa de esas que traen las batas de médicos y me lo ponía enfrente y me ponía trampas y me insultaban y me golpeaban estos dos cuates sumamente violentos, pero yo no. Yo decía no, porque yo ya estaba muy claro que si yo le daba mi corazón yo iba a morir. Y entonces me mete a un cuartito que está pegado ahí al consultorio
Y aquí te empiezo a responder lo que me decías, que sí he ido a buscar esos lugares y todo. Te Ujú. lo cuento al final esa parte. Y me meten en un cuartito que era muy pequeño, yo estoy grande, donde había una banca de madera y me podía sentar, de cemento la banca. Me podía sentar y mis rodillas pegaban con la pared de enfrente. Mi brazo izquierdo pegaba con la pared de este lado. Atrás de mí había un vitral de colores, ahí grandecito. Y al lado de mí en la banca el espacio para otra persona más y ya, era todo el cuarto. Era así chiquitito y me meten ahí a punta de golpes, de insultos. Me dejan la puerta lo suficientemente abierta para que yo por las rendijitas pudiera seguir viendo a mi mamá y a mi hermana. Y me ponen mi celular a un lado. Y me dicen, ahí te vas a quedar. Y ahí está tu celular. Pero tú sabes que si lo agarras, tu corazón es mío. Oh. Estuve encerrado en ese cuartito como 4 semanas. Igual, sin comer y con la sed. Y de Celeste, mi enfermera, ni sus luces ya. La había visto en el manicomio como 4 veces, 5 veces, y ahí ya no la veía, ¿no? Y entonces me dejó ahí encerrado y dentro de una batalla conmigo mismo, que me di cuenta que también la había vivido 1000 veces esa batalla. A veces para querer estudiar algo, a veces para cumplir una meta, un propósito, a veces hasta para hacer ejercicio, ¿sabes? En el hecho de levantarse era exactamente la misma batalla. Y de vez en cuando venían esta bruja y venían los enfermeros a golpearme, a insultarme y a querer obligarme a que yo tomara el celular. Porque se aferraron a eso, a que era con el celular para que yo les diera mi corazón. No quise. Aguanté. Y fue un periodo donde lloré. Lloré como no había llorado. Después de años de entrenamientos y lo que quieras, ahí en ese consultorio lloré como nunca había llorado en el sentido de cantidad de lágrimas, de cantidad de tiempo, de cantidad de sentimientos. Y si me preguntas exactamente por qué lloraba, simplemente lloraba. Simplemente lloraba, 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 lloraba. De alguna manera hoy también veo en retrospectiva que también todo ese sufrimiento que tuve ahí también me estaba limpiando, ¿eh? También me estaba limpiando para poder regresar a este mundo. Pero total que aguanté, estuve también ahí otros 2 meses, 3 meses, hasta que un día, sin decir palabra, veo entrar a los enfermeros grandotes, a los primeros al consultorio, me agarran como si fuera un trapito, me ponen en la silla, mi cobijita y me sacan. Me sacan y me llevan por un pasillo de esos hospitales, esos pasillos blancos, horas para transitar ese pasillo. Luz blanca, piso blanco, paredes blancas, todo era blanco, horas, 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 escuchando solo el ruidito de la silla de ruedas, diciéndoles, pero ¿qué onda? ¿Dónde me llevan? Ya se acabó, ¿qué está pasando? Y ellos sin contestarme, hasta que llegamos al final del pasillo, me dejan frente a una puerta y se van, y se van. Ahí confronté mucho con mi valentía y con mi toma de decisiones en este plano, en esta realidad. Porque dije, ¿qué hago? Volteé para atrás y no los vi, solamente veía el pasillo largo, 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 la puerta enfrente de mí y decir, ¿qué hago? Pero ahí me di cuenta que sí podía caminar en esa realidad, porque me pude parar. Abro la puerta, me salgo y cuando salgo no tienes una idea del mundo al que acababa de entrar. Llegué a una selva. Pero era una selva construida como de plastilina. Tú tienes hijos, ¿has visto Ujú. esas caricaturas? Sí, sí, sí. No recuerdo cómo se llama este estilo, pero que son como figuritas de plastilina y que las van construyendo y las van moviendo. Sí, claro. Entré en una selva como de ese tipo, pero como si fuera del terror. O sea, había ríos, pero el agua era plastilina, yo no me la podía tomar. Y aparte la agarraba y se me iba entre los dedos y los árboles y el piso a un mundo completamente psicodélico, como si me hubiera acabado de comer 1 kilo de hongos. No inventes. Todo era extraño, todo era el cielo. Y pues caminé, caminé, con la seguridad de decir, yo sé caminar en estos lugares. Y ahora ya puedo caminar. Y siempre con el aviso en mi mente de que yo estaba en una cama de hospital y que me moría en cualquier momento.
Había como que esta línea delgada entre porque me imagino que cuando estabas en el manicomio que escuchabas a tu mamá o así era, o que escuchabas las voces de tus hijos y así era, porque quizá estaban visitándote en el hospital, ¿no? O Mis sea, hijos nunca pudieron entrar ok, porque menores de edad no los dejan ok, sí, entrar claro. a terapia intensiva, pero la mamá de los niños, mi hermana y mi mamá, son las que entraban a verme. Y me quedo dormido. En esta selva de plastilina, ¿no? Sí, dándome por vencido junto a un laguito que encontré. Me quedo ahí dormido hasta que me despierta una respiración. Así. Ay, Ángel. Era una bestia. Pelo negro, ojos rojos, grandes. Olía muy mal, pero del tamaño de un edificio. No inventes. Observándome aquí, sintiendo así, sintiendo en su aliento la muerte. Olía muerto su aliento. Lo primero que dije, ya valí madres. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué voy a hacer ante esto? La única solución que encontré fue hacerme el dormido. Hacerme el dormido. Pues esta cosa se duerme junto a mí. Así se echa a un lado y se duerme. Vámonos cuando me di cuenta. Y me escapo. Pues resulta que yo le daba tal curiosidad a esta bestia que me buscaba. Y yo vagaba por la selva buscando algo que tomar y la salida. Yo sabía que debía de haber una salida. Caminé horas, caminé días, caminé semanas, caminé meses encontrando una salida y escondiéndome de la bestia que cada vez era más grande. Hubo un momento muy importante en esta parte de la selva donde yo encuentro un escondite cuando está a punto de atraparme la bestia en una de las 1000 veces que me persiguió, en unas raíces de un árbol, que había un hoyito, y me meto y me logro esconder. Me empiezo a sentir tan bien, Ángel, en ese escondite. No había dolor, no había miedo, no me acordaba de mis hijos, no me acordaba de mi mamá, no me acordaba de mi trabajo. Todo estaba en paz. Y me quise quedar a vivir ahí. Me quise quedar a vivir ahí de tal manera que me quedé varias semanas escondido allá dentro de las raíces. De todos modos, yo ni comía, no había agua que tomar. Yo ya sabía a esas alturas, pues que el no comer y el no tomar agua, a fin de cuentas, no me iba a acabar matando, que nada más yo requería, pues, aguantarme, tal cual. La bestia en un principio sí me fue a ver, sabía que estaba ahí, pero me empecé a asustar, ¿sabes? Porque yo dije, ya me estoy muriendo, ahora sí me estoy muriendo, porque no siento dolor, porque no siento miedo, porque no extraño a nadie. Mm. No me extraño ni a mí, no extraño mi otra vida. Ahora sí me estoy muriendo y ahí empezó a pasar algo muy raro que la misma tierra, la cuevita donde estaba, empezó a presionarme, a empujarme, a cerrarse, para que no me quedara otra que salir. Y salir a lo mismo. Esa parte fue como muy repetitiva, siempre buscando la salida, siempre huyendo de la bestia, pero al mismo tiempo sabiendo que estaba en el hospital y al mismo tiempo con una carga reflexiva en mí, como nunca la había tenido. Me han preguntado, ¿y se despertaron tus poderes arácnidos con esta experiencia? Y sí, mi percepción de las cosas, mi visión de las cosas y físicamente mi olfato. Y después de cuando ya salgo de toda esta aventura, mi olfato ha quedado, pero como si fuera perro, podría yo ser sabueso. Wow. Ajá, pero al mismo tiempo me quedó muy afectada la vista. A ver de cerca me quedó muy afectada por los subidones de azúcar, de glucosa. Y en algún momento la bestia me acorrala de tal forma que yo me quedo sin escondites. Sí, pero ya la había enfrentado de varias maneras. Ya había tenido encuentros con ella donde hubo que hacer uso ahí de toda mi valentía y toda mi seguridad para poder enfrentarla. Era enorme y en ese momento donde ya quedé acorralado sabía que era la última oportunidad, pero no solo para mí, también para la bestia. Era su última oportunidad de acabar conmigo y yo no estaba dispuesta a dejársela. Cuando empiezo a tener esas reflexiones, al tiempo que voy corriendo entre la selva, huyendo de ella, comienzo a percibir en esta persecución que fue muy larga, cómo se empezó a hacer chiquita, chiquita, La bestia. chiquita, chiquita, hasta
hasta que llegó a ser un gatito. Un gatito. Justo en ese momento encuentro una pared muy grande en la selva con una puerta. Y lo encontré. Cuando logré hacer pequeña la bestia es cuando encuentro la puerta y me logro salir de ahí. Cruzo la puerta y resulta que ahora estoy en otro hospital. En un hospital muy feo, de colores feos, de olor feo, de gente fea, en un cuarto yo solo, paredes enfrente de mí como un baño y de este lado como unas ventanas y enfermeros, doctores, enfermeras caminando, subiendo, bajando, haciendo sus cosas, yo todavía amarrado ahí. Paso un buen rato, días quizás, hasta que llegan dos enfermeras que, ay, otros demonios, me trataban muy mal, me insultaban, me golpeaban, cuando supuestamente iban a cuidarme y a bañarme, me trataban horrible. Pero ahí, entre todo ese trajín de personal médico, veo pasar a Celeste. Otra vez. Fuerza, fuerza. Y ahí se empezó a portar más buena onda porque ya no me daba una jeringa a la semana. Me llegaba a dar hasta 10 jeringas a la semana. Y ya frías. Para mí era vida. Para mí era vida. Y ahí también se vuelven a aparecer mi hermana y el doctor B. Los vuelvo a ver. Yo quería acabar con él. Yo sentía que era su culpa que yo hubiera pasado todo lo que yo acababa de pasar. Y ahí también reflexiono, ¿no? Que mucha gente así somos en la vida. En lugar de hacernos responsables, siempre estamos buscando culpables. Y a quién culpar de lo que no me gusta en mi vida y a quién culpar de lo que no me gusta de mí. ¿Sí? Y ahí ya se acercan también a hablar mi mamá, mi hermana y el doctor ve conmigo, ¿cómo estás? Y yo diciéndole, pero es que este cuate me quiere matar. Mi hermana calmándome y el doctor ve diciéndome, no, yo lo que te quiero es ayudar. No, tú me quieres matar y no sé qué. Y me pregunta, fue un momento muy clave también. Me pregunta el doctor, ¿qué quieres de mí para que puedas confiar en mí? Ten en cuenta que a esas alturas, Ángel, yo ya llevaba alrededor de 10, 12 meses sintiendo sed. Le dije, quiero una Coca-Cola. Y si tú me traes una Coca-Cola, yo voy a confiar en ti. Me dijo, mañana te la traigo. Y se fue con mi hermana. Y también muy importante ahí que mi hermana me dijo, y ahorita y al final te cuento también por qué. Me dice, prométeme que te vas a portar bien. Ahora entiendo que esa interacción con el doctor y con mi hermana fue ya en esta realidad. Ya fue en esta realidad porque Cuando la saliste de Coca-Cola... la puerta de la selva ahí. No. La plática donde le pido la Coca-Cola y que mi hermana me dice que me porte bien. Eso ya fue en esta ¿Qué? realidad, aunque yo no lo sabía. En ese momento en el hospital logran despertarme tantito porque ya no me podían despertar. Yo ya no tenía a esas alturas en esta realidad, yo ya no estaba intubado, sí tenía los catéteres y todo eso, pero ya no estaba intubado, ya respiraba por mí mismo, pero no me podían despertar. Mi cuerpo estaba dormido a pesar de que respirara ya por mí mismo. Y en dado momento que me fue a ver el doctor y también mi hermana, y yo me pongo bien loco. ¿Por qué me decía mi hermana que me portara bien? Porque yo en todos mis delirios golpeé a todos los enfermeros y enfermeras. Golpeé a los doctores, rompí cosas, me rompí un diente yo mismo, estando ahí en estado de coma, de la violencia con la que mi cuerpo somatizaba todo lo que yo estaba viviendo en esa otra realidad. O sea, también en lo físico. Sí, O sea, ¿tu cuerpo estaba reaccionando en este plano? me O... desamarré 20 veces, golpeé a los doctores, me golpeé a mí, rompí aparatos, Ah, hice de todo. Incluso cuando yo logro despertar ya del coma en esta realidad, yo no podía entender que ya había regresado porque yo veía a todos los doctores y enfermeras que andaban por ahí, todos traían mínimo un talloncito en la cara. Yo se los había hecho. Yo se los había hecho. Les costó trabajo a los doctores en su momento tomar la decisión. Ya despierto yo de desamarrarme. te tenían amarrado. Sí, porque si no se va a poner igual de loco, golpea a todos por igual. Por eso mi hermana me decía, prométeme que te vas a portar bien, ¿no? Pero entonces ya queda eso el doctor que me va a traer mi coca y se va. Y yo sigo en mi rollo, buscando a Celeste, medio escuchando a mis hijos, soportando a estas dos enfermeras que me trataban tan mal. Y al otro día llegan otra vez el doctor Valencia. Así se llama, se merece el honor este doctor. Él me salvó.
Llega el doctor Valencia. Empezamos a platicar, yo con todo el recelo, amarrado, pero en guardia, ¿no? Algo muy raro. Y de su camisa, una camisa como esta que tiene su bolsita, aquí no metes una lata de Coca-Cola, ¿no? Ujú. Pero en mi delirio, saca una lata de Coca-Cola. Me dice, ten. Ay, ay, la abrí, me la empiezo a tomar, haz de cuenta que yo me estaba bebiendo el océano. Sentía que me bebía el océano de esa lata. La realidad, que ya luego me contó mi hermana, me dijo, no, ni pudiste abrir la coca, porque estaba yo muy débil. Me dice, te la abrí yo y le diste medio trago. Y si le diste medio trago, me la regresaste y regresaste al coma. Yo en mi realidad despierto, me bebo una Coca-Cola del tamaño del mar y decido confiar en el doctor. Decido, pero me quedo en mi cama. Me quedo en mi cama, se van, al otro día llegan dos enfermeros que yo no conocía, que más bien parecían paramédicos. Veo que se ponen a hablar ahí en la base de las enfermeras y que me señalaban. Y yo, estos cuates, ¿qué onda, no? Es un personaje nuevo, yo no los conocía en toda esta historia. Y llega Celeste y me dice, ya te vas. Se acabó. Yo no entendía, pero se había acabado. Y era difícil, porque todo el tiempo hubo trabas hasta para eso. Porque cuando me quisieron sacar del hospital, porque yo les decía a todo el mundo, llévenme al hospital con Marco, el amigo doctor, el de la familia, en su hospital en el que yo estaba, él era director de ese hospital. Y pero no me llevaban. Entonces me dijeron, ya te vamos a llevar al hospital al nombre, ¿no? Me decían el nombre del hospital que yo quería estar. Y cuando me quisieron sacar, yo no cabía por la puerta, con la camilla. Por alguna razón, no me podían poner otro, sacarme cargando algo. No, no cabes. Pues bueno, estos dos paramédicos se pusieron a romper el concreto del marco de la puerta del hospital horrible hasta que me lograron sacar. Me lograron sacar. Me llevan a la camioneta, ahí me duermo y de pronto abro los ojos y estoy en terapia intensiva. Había despertado. No me preguntes cómo, porque no hay ventanas ahí. Percibo yo que era de día. Me veo todo amarrado, veo la habitación de terapia intensiva y veo frente a mí una enfermera con una libreta muy grande, de esas como de contador, de hace muchos años, con una de esas, con su pluma viendo el monitor, anotando cosas, bien clavada. Entonces yo le digo, y con un golpe aquí, con el ojo morado, la mujer, ¿no? Entonces yo le digo, buenos días, ¿no? Le puse el susto de su vida. Le estaba hablando el muerto. Voltea, me ve, no me dice nada, se para corriendo, como a los 2 minutos a lo mucho, entran como 30 personas a mi habitación. Me revisaron todo, me preguntaron todo, me hicieron de todo. Cuando me están revisando, me acuerdo perfecto, veo la muñeca de la mano de uno de los doctores y veo la hora en su reloj. Dije, sí es de mañana. Era poco antes de las 5 de la mañana. Poco antes de las 5 de la mañana, a la hora que salgo del coma, me revisan todo y se van. No me dicen nada. Yo pensé que seguía en mi rollo. Y la enfermera se vuelve a sentar ahí a seguir con su chamba, como si nada hubiera pasado. Yo, oiga, enfermera, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Al rato viene el doctor y le explica. Dije, puta, qué grosera, era como muy grosera. Pues dije, bueno, ya me contestó. Me está contestando. Y dije, oiga, ¿y no me van a desamarrar? No. Dijo, no te puedo desamarrar. Me dice, ¿ves esto? Tú me lo hiciste. No inventes. Tú me lo hiciste. Y sí, cuando entraron todos los doctores y eso, todos traían algo. Todos habían llevado un regalito. Mira, a lo mejor violencia de tanta vida, de tantas experiencias. En ese momento también estaba saliendo, porque hoy tengo muy claro que resumiéndote esta experiencia, te podría decir que fue una gran limpieza para mi vida. De mi mente, de mi espíritu, de mi salud, incluso. Hoy estoy muy contento,
porque sí, la diabetes se puede revertir. Porque me dijeron, vas a ser diabético ya toda tu vida después de esto. Pero no quise, no quise aceptar una cosa así. Logré que mi hijo me apoyara a lograr algo imposible y lo logramos. Y que es otra historia muy grande de cómo se puede revertir una diabetes. Y le dije, bueno, préstame tu teléfono, le quiero avisar a mi familia que desperté. Y me decía, no, porque te debo de desamarrar y te pones muy mal. Yo dije, no sabes con quién estás. Voy a sacar aquí todo mi poder de enrolamiento y ahorita me vas a prestar tu teléfono. No quiso. No logré que Es me que prestara. conocía a otro Arturo. O sea, se había enfrentado a otro Arturo. Y me dice, no. Me dice, ay, ahorita a las 7 es el cambio de turno si quieres dile a la nueva chica. Bueno, no quiso. Yo ahí amarrado, ya despierto. Fue el cambio de turno. Llegaron un chico y una chica enfermeros. Se asombraron de verme despierto, se alegraron mucho, empezaron a platicar conmigo, yo platiqué con Celeste, preguntaba mucho por Celeste, ahí me di cuenta que no existía, y yo me sentía muy lúcido, lúcido como nunca había estado en mi vida, como nunca había estado así de lúcido. Ahí es donde decido, dije, fue lo primero que decidí despertando, dije, voy a volver a abrir la empresa donde nos conocimos, Elige. Que estaba cerrada, dije, la voy a volver a abrir. Ya luego decidí que fuera con otro nombre y todo, pero ahí lo decido, con la lucidez que yo traía en ese momento. Pero no me quiso ni desamarrar. Y entonces ya cuando llegan los nuevos, con ellos sí lo logré que me desamarraran. Me dijeron, pero te vas a portar bien. Sí. Y no, yo ya estaba aquí. Claro. Yo ya había salido de todo. Estaba aterrado con el recuerdo de todo lo vivido. Ten en cuenta que según yo y según mi percepción venía saliendo de una aventura de 1 año. ¿Sí? Sí, porque fueron 3 meses en la calle, 3 meses en el manicomio, 3 meses en el hospital, 3 meses en la camilla amarrado, o sea, en la selva. En la selva, o sea, sí, fueron periodos de Entonces meses. yo como que sí, pero como que no, incluso cuando ya logro ver a la mamá de los niños, a mi hermana, a mi mamá, hoy lo sé porque lo platicamos, mi plática todavía era algo incoherente y decía cosas raras y demás y todo. Porque fue muy difícil una vez que me desconectan del respirador que me pudieran regresar a esta realidad. Yo ya ahí me había quedado, ¿no? Si bien cuando clínicamente morí me logran regresar, después de eso pues solamente era un cuerpo que estaba ahí en una cama. Todo un viaje a través de un cuervo que traigo aquí y que logró salir del estado de coma. Algo difícil de explicar, pero que siento que en el libro sí lo pude explicar bien, porque me lleva mucho tiempo de todo un viaje que me aventé con este cuervo, que es el que me acaba sacando realmente del coma, un cuervo. Un cuervo me acaba sacando, me lleva a volar, me lleva a viajar, me lleva a sentir. Y estos 2 enfermeros me dicen que sí también a prestarme su celular la chica. Me dice, te lo voy a prestar. El único teléfono que yo recordaba por esa mala costumbre que nos da ahora tener un aparato, que tenemos todo ahí a la mano. Y le llamo a mi mamá, 7:15 de la mañana. Imagínate la voz de ultratumba que yo traía en ese momento, después de haber estado 6, 7 días con el respirador hasta acá. Y me acuerdo perfectamente el momento que contesta mi mamá toda dormida, de un teléfono extraño. ¿Quién habla? Yo todavía trepado en el viaje ¿Yo? ¿Quién yo? Tu hijo. Que esa frase de decirle a mi mamá, tu hijo, es algo muy de nosotros. Y se lo dije porque estaba consciente de la voz que yo traía en ese momento, de todo lo que debía de haber estado pasando mi mamá en todos esos días, y que así ella podría saber que sí era yo, a pesar de la voz y a pesar de todo. No, pues en ese momento los 2 nos pusimos a llorar como locos y en ese momento le empezó a hablar a todo el mundo y se fue para allá. Y ¿No les habían avisado o es que había pasado muy poco tiempo? Había pasado muy poco tiempo. No era el plan que yo lograra que me prestaran un teléfono porque nadie puede traer un teléfono allá adentro. Ya balconía a los enfermeros, pero ellos sí traen algo. Y no era el plan, ¿no? Debía de esperar un poco más y luego ya le iban a avisar y vengan y ya despertó este cuate.
Y pues luego vinieron cosas muy fuertes. La primera, enterarme de todo lo que yo había vivido. La segunda, no querer volver a dormir. Guau. Yo dije, no vuelvo a dormir en mi vida. Yo estaba seguro de que si cerraba los ojos, me regresaba a ese momento, a esos mundos. Me medicaron para que no durmiera. ¿Tú crees que me hicieron algo esas medicinas? Nada, no dormí en 3 noches. Dije, acabo de dormir 7, 8 días seguidos, ¿no? Pero no dormí en 3 noches del miedo que yo tenía en ese momento, de regresar a donde había andado. Me aterraba, me aterraba. Me hacía chiquito, 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 pensando en la posibilidad de regresar a ese lugar. Porque también yo decía, no, es que si yo regreso ahora sí no salgo. Ujú. Ahora sí no salgo y bueno, de ahí viene toda otra historia de recuperar patrimonios, de recuperar salud, de empezar a crear nuevamente desde cero Porque además completamente. habías dejado de pagar el seguro al inicio de la pandemia. Sí, perdí todo, todo. Me quedé con una camioneta, No inventes. todo perdí, todo perdí. La salud, el caminar. Mi voz no sabía si la iba a recuperar, si logré recuperarla, mi voz es la misma, pero, uy, o sea, debían de acercar su oído aquí para poder escucharme. Pues luego sí vino un camino muy duro de recuperación del que el día de hoy te puedo decir que estoy muy contento y que estoy muy orgulloso, ¿sí? Para completar toda esta parte, con una de las preguntas que me hiciste al principio, yo despierto en agosto, ¿sí? Yo soy necio, soy necio. Y me puse a trabajar mucho para lograr recuperarme, Ujú. ¿no? Acaba el 2020 y en el 2021 voy a pedir calaverita con mis hijos y amiguitos de ellos, aquí en la colonia de Ciudad de México, que es Campestre Churubusco. Niños disfrazados, monstruitos, diablitos, todos por todos lados, mucha gente y todo. Y voy pasando de la mano de mi hija pequeña, caminando en una calle, algo me jala, volteo y veo el vitral donde me tenía encerrado la bruja. No inventes. Veo el vitral y reconozco que es ahí. Pero yo iba con mi hija y en ese momento grita mi hija, papá, ¿yo qué? Pasó una bruja. Pues hay un montón de brujas, estamos en Halloween. Me dice, no, mi hija en ese momento tendría 4 años, bien chiquita, 3 y cacho. Me dice, no, no, la vi pasar volando, venía volando, la vi salir de ahí. No inventes. Entonces yo me empecé a poner, pero iba con mis hijos, ¿no? Dije, cálmate. Saqué mi teléfono, guardé la ubicación, ahí la traigo todavía. Acabamos. En ese tiempo ya no vivía con ellos yo, ya estábamos separados y todo. Los voy a dejar y demás. Y de regreso a mi casa dije, yo no voy a ir a mi casa ahorita, que me regreso. Que me regreso a esa casa y se veía luz adentro, en el vitral. Dije, pues voy. Que toco el timbre. Toqué el timbre, veo unas siluetas que no alcanzo a identificar bien a través del vitral que se mueven cuando yo toco y vuelvo a tocar y vuelvo a tocar. No me abrieron. Me pongo a tocar con unas llaves fuertes porque yo vi gente ahí. Ujú. No me abrieron. No me abrieron. He ido 3 veces, nunca he logrado que me No abran la puerta. inventes. Ajá, Qué locura. ajá, ajá, ajá. Y pues mira, a muy grandes rasgos, pues esa es la historia que a mí me dio vida, que me dio una nueva perspectiva de mí mismo, del trabajo, de lo que hago, de lo que le puedo aportar al mundo, de lo que yo requiero también del mundo. ¿Sí? ¿Y por qué hago esto? Muy importante, porque también algo que me salvó fue mi comunidad. Gente que le he impartido talleres, entrenamientos y demás. Porque sí perdí mucho en material, pero te puedo decir que prácticamente no solo pagó mi comunidad la cuenta del hospital. Cuando salgo del hospital en mi cuenta llegaba dinero. Llegaba dinero. Ángel, encontré depósitos de 40 pesos. Que para mí es muy significativo, porque digo, o sea, esa persona que depositó 40 pesos, que quién sabe quién fue,
es porque no tenía 41 para depositarlos, porque solo tenía 40 pesos. Y dijo, había depósitos de 50,000, de 30,000, Wow. de 40,000, de gente que cuando se enteraron todo lo que yo estaba viviendo, les nació. Y me lo dieron a mí y a mi familia. Entonces yo salgo de todo esto con la gran misión de seguir aportarle al mundo, de seguir aportándole, de crecer para aportar y de vivir y de transmitir la experiencia. De decir, si yo pude, tú puedes. Incluso he dado varias veces una conferencia que así se llama. A mí no me digas que no se puede. ¿Por qué? Porque yo ya me morí. Yo ya me morí y aquí estoy y yo puedo. Y si yo puedo, tú también puedes. Entonces, pues el libro va en detalle de contar toda esa historia con toda una reflexión, yo creo, poderosa para valorar, para agradecer. Comemos sin agradecer lo que estamos comiendo. Recibimos un beso de nuestros hijos muchas veces hasta con prisa, sin entender el valor que tiene. Y pues esa es la historia. No, que... Y sí, me pongo muy sensible porque ha sido la experiencia de mi vida. Es de verdad, yo creo que sí es la historia más... me deja muchas preguntas, ¿no? O sea, en mi curiosidad. Claro. Pero al final de cuentas también alcanzo a ver que no hay que... No, ni siquiera sé si valga la pena encontrarlas. Creo que todo lo verdaderamente importante está muy obvio. Ay, sí, la verdad es que sí. O sea, sí, o sea, sí, claro, ¿no? Pero entre esto que hablamos hace rato de realmente que esos lugares están, esas personas, que el hecho de que tengas yo con mi pasión y con mi curiosidad por la mente tanta lucidez, o sea, hay tantas cosas, me queda claro que confirmas el nombre del podcast Mentes Inexplicables, ¿no? Hay muchas cosas que no entiendo. Son totalmente inexplicables y entre lo mental, entre lo espiritual y entre el estar en coma y estar en una dimensión y en otra dimensión y en una correlación y cómo los tiempos cuadraban cuando los golpes de los enfermeros y eran cuando estabas, o sea, Es mi ¿sabes? teoría. ¿Cómo saberlo? Pero habría sentido, ¿sabes? Pero Incluso hace yo que estoy del sentido. otro lado, Sí, o sea, es como esa cuestión en la que sabe, se siente, sí. No hay duda. se percibe. Dices, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, Sí. exactamente. Entonces, ya hace rato grabamos otro episodio en el que es otra historia y también hablamos esta parte de a veces los seres humanos solamente queremos creer cuando vemos, ¿no? Y sin embargo, yo siempre recaigo en esta Así es. clásica distinción de a veces pensamos o nos cuestionamos del mundo espiritual, pero realmente somos espíritus viviendo una experiencia humana. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo, pueden surgir muchas cosas muy interesantes. Seguramente va a ser un agasajo leer tu libro y no me queda más que agradecerte, Arturo. De verdad, yo sé que mucha gente va a verte, mucha gente que seguramente estuvo ahí. Yo les pediría que dejen un comentario porque... Sí. Porque creo que, híjole, esto es algo que realmente merece la pena porque por algo fue todo eso, ¿no? Y, no Sí. y sé que no solamente para ti, sino para algo todavía mucho más y yo creo que todavía vienen más cosas. Y es que sabes que cuando yo salgo de esta experiencia, mucha gente me empieza a querer tratar como héroe. Okay. Me provocaba mucha molestia, porque a fin de cuentas les decía, a ver, no, esto fue un error en mi vida. Que yo me esté esforzando por sacarle provecho es otra cosa, pero no soy ningún héroe, ¿sí? Si yo me hubiera cuidado, si yo tal, no llego a esto, ¿sí? Si hubiera ido al doctor a tiempo, no llego a esto. Por eso cuando me preguntan, ¿qué hago para no llegar a eso? Ve al doctor, revísate, asegúrate. Sí, que esa era una de las preguntas bien. que decías, ¿no? Que la gente te decía, ¿cómo le hago para no llegar a ese punto? Una vez al año, ve a que te revisen todo. Con eso. Y obvio, medita, si tú rezas, reza, atiéndete, cuídate, ¿sí? Aliméntate bien, nutre tu espíritu, nutre tu alma, nutre tu mente, ¿sí? Porque si no de esa forma vas a llegar de otra. Tengo muy claro, ¿no? Y hoy lo veo, lo que yo no lloro, lo va a acabar llorando mi cuerpo de alguna manera. Wow.
Y entonces, pues así fue, así fue. Entonces, a mí me molestaba que me quisieran tratar como héroe porque dije, fue un descuido. Héroes, las que me cuidaron, mi familia, ¿sí? Mi mamá, mi hermana, la mamá de mis hijos en su momento. Y toda la comunidad que me estuvo cuidando y que hicieron círculos de oración y que se juntaron para prender veladoras, porque también cuando despierto, pues yo no podía agarrar un teléfono en una computadora, me mareaba mucho, no podía ni ver la tele, nada, estaba yo en mi silla de ruedas. Pero cuando ya logro tener acceso a todo esto y me doy cuenta lo que había sucedido en mis redes, cantidad de mensajes privados, públicos, oraciones, la alegría que provocó cuando yo desperté, un audio que yo le mandé a mi familia y que alguien de mi familia como que lo publicó y ese audio corrió por todos lados, yo con voz así de muerto vivo, diciéndoles ya regresé, estoy bien y voy a salir de esto. Y las reacciones que provocó todo esto, y no, me tardé semanas en leer todo. Y sí era mucho, pero me tardé semanas no porque fuera tanto, no es esa presunción, sino porque yo al tiempo que leía no podía parar de llorar con lo que me decía la gente. Entonces, pues sí, la experiencia de mi vida. Y entonces, pues sí me gustaría decirle, aprovechando tu foro, a la gente, Por favor. que estés viviendo lo que estés viviendo, no te puedes dar por vencido. Porque la historia que yo he contado hoy solamente es una de las que tiene la humanidad para mostrar esto que les estoy diciendo. No te des por vencido, es la receta del éxito. El éxito en tu salud, en los negocios, el dinero, en las relaciones. No te des por vencido. No te des por vencido y algún día lo lograrás. Quizás a mí me llevó en esa realidad un año despertar, pero desperté. Desperté y aquí estoy contento. Soy bueno en lo que hago. Soy buen papá. Vivo la vida con alegría. Hoy me cuido mucho, como no me cuidaba. No solamente cuido mi salud física, sino también todo lo que le meto a mi sistema de pensamientos, a mi sistema de emociones, y lo cuido mucho. Lo cuido mucho y con un ímpetu muy grande de compartir esto, pues que Diosito me regaló, porque a fin de cuentas se acabó convirtiendo en un regalo y tengo la bendición de poder compartir algo así para ver si alguien despierta. Exactamente. Sí, y que hoy que veas este video, pues no sé, le des un abrazo a alguien o le digas a alguien lo importante que es para ti o que voltees a ver tu tarjeta de nómina para que agradezcas el dinero que te está llegando en la vida, que agradezcas el bocado, que agradezcas que tienes donde dormir, donde bañarte, que agradezcas a quien que tienes a quien hablarle cuando tienes algún problema. Al mundo nos hace falta agradecimiento. En resumen, te podría decir que es lo que yo aprendí de mí, que estaba viviendo una vida básicamente sin agradecimiento, que por eso llego a ese punto, pero sí veo mi reflejo en el mundo entero. Es decir, nos hace falta ser agradecidos. En general, sé que hay gente que lo hace. Arturo, de verdad muchísimas gracias por habernos compartido tu historia, por haber compartido tanto, que tiene mucho más allá. Por favor, antes de finalizar y antes de cerrar, ahorita estábamos checando, obviamente para cuando salga este episodio ya Sí. va a ser otra fecha, pero todavía vamos a estar a tiempo. Yo me voy a encargar de eso, es mi compromiso. Viene una conferencia muy pronto, el 20 de diciembre. Sí, ¿Quieres invitar a las personas? sí, tengo dos eventos. Primero, la parte más fácil de que te enteres de todos mis eventos, sígueme en redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, búscame Threads, búscame como Coach Arturo Valenzuela o como Arturo Valenzuela, porque también ya a las alturas de mi viaje como coach, mi muro personal ya no es personal, ya también es público. Y Vamos a dejarlas en la descripción. De todos modos, ajá, pueden ir a la descripción y van a estar todos los sígueme links. ahí, hay un montón de contenido, de videos y de posts que puedes estar viendo y que todos son con la misma intención, nutrir el espíritu y la mente de las personas. Entonces ahí síganme, sí, tengo dos eventos. El día 20 por la noche estoy por definir el teatro donde va a ser, pero tengo una conferencia que se llama Entre la vida y la muerte, que va sobre este mismo tema, donde voy a vertir
Mucho de lo que medio platiqué hoy es una conferencia de 2 horas donde voy a tener también ahí un músico que va a estar haciendo medicina y también una extraordinaria mujer que me va a estar acompañando en esta experiencia que va a estar también hablando de toda la parte espiritual, de trascender sin morirse, Ok. básicamente. De poder trascender sin morirse, es el 20, pero aparte está muy interesante porque es como un regalo. Es como un regalo. ¿A qué me refiero con regalo? ¿Va a tener costo? Obvio que va a tener costo, pero el costo es de recuperación. Es de recuperación, es muy, muy bajito. Ahí verán en cuánto está. Pues para pagar los gastos, porque es algo que con mucho corazón quiero compartir. Quiero compartir y luego al otro día, el 21, tenemos una caminata meditativa e inmersiva en el bosque, donde sí nos vamos a ir a meter a un bosque durante un día completo, pero nos vamos, es una terapia asistida, una terapia grupal asistida con enteógenos. Sí, vamos a trabajar ahí con un poco de psilocibina para expandir y apoyarnos en las medicinas para entender. Arturo, muchísimas gracias. De verdad no me voy a cansar de agradecerte. Ha sido un A ti, honor. Ángel. Ha sido un honor. Y pues vamos a seguir en el camino. Cuando sea la fecha, ahí van a poder, la fecha de tu libro que viene más adelante, ahí la gente lo va a poder. Síganlo en las redes. Principios del 2026 ya lo tenemos. Perfecto, ya a la vuelta de la esquina. Así que Sí. te agradezco. De verdad, Dios te A ti. bendiga. Gracias por estar con nosotros, por habernos regalado tu tiempo, tu historia y todo lo que las personas, estoy seguro que va a haber alguien del otro lado que necesitaba escuchar, porque yo siempre sé con cada episodio que esto tiene un propósito y a donde tenga que llegar. Así que es, muchas así gracias. funciona. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Un episodio más de tu podcast Mentes Inexplicables. Antes de irnos, suscríbete, dale like, compártelo. Creo que vale la pena dejar por ahí también los comentarios. Así que nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo de tu podcast. Bye, bye.